de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Danzaré, aleluya. Quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme. Solo imaginarme. Hola iglesia, los saludo a todos en el amor del Señor. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien dentro de lo que se puede estar. Y quiero dar gracias a Dios por tener estos medios de comunicación, de poder expresarnos y el poder compartir los unos con los otros. Y es genial que haya gente dispuesta a poder ayudar en esto también. Y es increíble ver cómo Dios sustenta y ayuda a que esto siga creciendo. El poder compartir a través de tal vez un celular. ¿Quién iba a imaginar que nos iba a ser de tanta ayuda ahora, en este tiempo? Y es increíble ver la mano de Dios en esto. Bueno, quiero compartirles un mensaje y también poder enseñarles en el proceso sobre el libro de Hechos. Con los jóvenes hemos estado estudiando este libro, ya fue alrededor de un mes que estuvimos estudiando este libro, y es un libro hermoso, es un libro cuando tú empiezas a entender cómo, por qué fue escrito, hacia quién fue escrito. Es un libro tremendo, que nos ayuda como cristianos a entender cómo partió todo, cómo se extendió el Evangelio en ese tiempo. Y una de las primeras cosas que quisiera ir tomando, o quisiera centrarme, es desde Hechos 9 en adelante, con la conversión de Pablo. Tú te das cuenta que la conversión de Pablo, tú puedes entender de que es una persona judía, es una persona que se crió desde pequeño aprendiendo las escrituras. Es una persona que es un maestro en las escrituras,
pero hasta que no tuvo un encuentro real con Jesús, no tuvo una verdad en medio de todo ese conocimiento o ese saber. Claro, él tenía sus propias interpretaciones, pero hasta que no se le apareció Jesús mismo, no pudo tener una verdadera transformación. Y ahí nos damos cuenta lo importante que es, cuando tú aprendes la Escritura, también tener verdades de Dios, ser intencionales, que Dios te revele esas verdades. Si no, nos llenaremos o llenaríamos simplemente de conocimiento, de saber, y no traería una transformación en nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que yo quisiera mostrar es todo estas actitudes que podemos ver cuando Dios te está hablando sobre un llamado o sobre hacer algo específico para Él. Y una de las primeras que tú ves aquí es que cuando Jesús mismo se le apareció a Pablo, fue personal, fue Él mismo quien se le apareció. No fue un tercero ni fue un cuarto. No fue ni alguien, un sumo sacerdote, fue Jesús mismo que se le apareció a él, y todo ese conocimiento y ese saber tuvo una verdad en medio de esto y generó una transformación en Pablo, generó que todo ese saber de la palabra se transformó en una verdad diferente, se le abrieron los ojos en medio de esto, y nos damos cuenta de lo importante que es tener nuestra relación con Dios cuando estudiamos la palabra. Ahora, ¿es importante conocer las Escrituras? Claro que es importante, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener verdades de Dios y seguir adelante en el proceso. Ahora, cuando tú ves desde el capítulo 9 en adelante cómo Pablo se convirtió a Cristo, cómo tuvo ese encuentro con Dios, te das cuenta de lo personal que fue Dios y el impacto que generó en su vida. O sea, Dios mismo te está llamando y te está hablando a hacer algo. Es algo que cambia tu ser, es algo que genera una transformación en ti, pero nos damos cuenta que Pablo, después de ese momento, él regresó a Arabia, a Damasco, pasó un tiempo ahí, hasta que se encuentra con un personaje que vemos que es Bernabé. Este personaje que podemos ver con un impacto a través de un ministerio muy parecido al de Pablo. Ambos tenían un potencial en lo que es esparcir el Evangelio. Y nos damos cuenta que cuando el Evangelio se expande y llega a una ciudad llamada Antioquía, este personaje Bernabé va a buscar a Pablo, y en esta iglesia permanecen durante un año completo, donde ellos enseñan la palabra, y eso tú lo puedes ver a partir de Hechos 3, a partir de Hechos 13, del 1 al 3, alrededor ahí, donde tú te das cuenta de que ellos estaban adorando a Dios, y Dios habla a través de en medio de la adoración, y llega el momento de que tanto Pablo como Bernabé son apartados para lo que Dios quería en ellos, de esparcir el Evangelio. Ahora, es fundamental, y te das cuenta en esta segunda parte, que en medio de la adoración, en medio de esperar en Dios y seguir perseverando en la palabra, podemos ver cómo Dios te empieza a mover y te empieza a hablar, empieza a darte el tiempo perfecto para tú salir adelante y en tu llamado, en lo que Dios quiere hacer contigo, porque tanto Pablo como Bernabé y el montón de gente que había en la iglesia en ese tiempo de Antioquía era gigante, pero vemos que solamente 2 personas fueron apartadas para el impacto evangelístico que Dios tenía preparado para estas 2 personas. Ahora nos damos cuenta y podemos ver que debemos esperar el tiempo perfecto de Dios para hacer algo específico para Él. O sea, ellos estaban en medio de la adoración, ellos estaban alabando a Dios, ellos estaban teniendo una intimidad con Dios. Cuando Dios habla y le dice, ok, llegó el tiempo para la tarea a la cual yo los he encomendado. Esa tarea es esparcir el Evangelio de una manera sobrenatural que tú puedes ver adelante, desde el 13 en adelante, como Pablo hace un primer viaje esparciendo el Evangelio, sale desde su cuna, que fue Antioquía, y regresa aquí contando todas las cosas que Dios había hecho. El tiempo que transcurrió tras eso son años.
porque ellos iban caminando, entonces era tremendo. Lo segundo, cuando va a su segundo viaje, nos damos cuenta de que pasa lo mismo, él sigue esparciendo el evangelio durante mucho tiempo. Y el tercer viaje es un poco diferente porque él ya no regresa a su iglesia donde él salió, sino que regresa a Jerusalén, pero regresa con un propósito diferente, con un llamado de Dios diferente. Ahora, si volvemos atrás y entendemos que, wow, Dios fue el primero que te hizo entender toda esa verdad de a través de todo ese conocimiento que sabía de las Escrituras, de tener un encuentro real con Dios, de después esperar el tiempo perfecto en medio de una intención de tu corazón de seguir buscando a Dios, de seguir estando en adoración con Él, y que Dios te hable en ese tiempo y te capacite hasta llegar a un punto de que tú tengas una perseverancia en Dios y una convicción de que fue Dios el que te llamó a hacer lo que te está pidiendo hacer, sea el llamado que tú tengas. Es tremenda porque cuando ya él hace un primer viaje, él hace un segundo viaje y él ahora hace un tercer viaje, pero viene un tercer viaje de retorno con una noción diferente, con un propósito diferente. Y lo podemos observar porque él lo comparte con las iglesias que él iba visitando y venía de retorno hacia Jerusalén. Las iglesias a la cual él iba compartiendo lo que ya Dios le había puesto en su corazón. Y nos podemos centrar en Hechos 20-24. Cuando él anteriormente comparte lo que Dios le está motivando en su corazón, en Hechos 20-22-24, dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, una convicción tremenda. Tuviste un encuentro con Dios. Eso no te lo quita nadie. Y es en este personaje Jesús mismo quien se le aparece y le trae una verdad a la luz. Después vemos cómo pasa un tiempo y él sigue perseverando en esto, en adoración, hasta que llega el tiempo que Dios le habla, y una perseverancia tremenda, hasta llegar al punto de decir que en mi vida, que nuestra vida carece de sentido, carece de valor, si no damos, no esparcimos el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos tenemos como cristianos el deber de esparcir el Evangelio. La forma son muchas. El llamado que Dios te haga para esparcir el Evangelio es personal. Al igual como fue personal con Pablo y Bernabé, porque había mucha más gente en la iglesia de ese tiempo, pero fueron dos personas que fueron llamados a hacer esto, con una perseverancia y una convicción tremenda de llegar a entender que nuestra vida no tiene sentido si no cumplimos el llamado que tiene Jesús en nosotros. Carece de sentido, carece de valor. ¿Por qué te comparto esto? Porque nosotros tenemos que ser intencional con Dios en poder seguir aprendiendo de Él, seguir compartiendo de Él. Conlleva el saber de qué estás compartiendo. Debemos ser intencionales en aprender la palabra. Tal vez no somos niños judíos que nos instruyen con la palabra desde pequeños. Somos de una cultura completamente diferente, pero está en nosotros el día que le conocimos a Él, el ser intencional, el saber más de Él, para poder cumplir y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero si no sabemos cuál es ese Evangelio, no vamos a poder completar el llamado o la tarea que Dios nos ha encomendado. Es un mensaje que te quiero compartir y enseñar un poco todo esto que transcurre en el libro de Hechos.
que todo el libro de Hechos, si tú te das cuenta, fue escrito para discipular y motivar a una persona, Teófilo, que significa el amado de Dios. Tú eres el amado de Dios. El libro de Hechos está hecho para motivarte a ti, el amado de Dios, a crecer y a entender que cuando tú tienes una convicción de Dios, un encuentro real, cuando tú tienes y sabes esperar en Dios y tienes una convicción de que es Dios el que te está hablando, porque tienes una relación personal con Dios, tu vida cambia y cobra un sentido. Tal vez te has hecho la pregunta y tal vez yo también me he hecho la pregunta. La vida no tiene sentido en algún punto. Claro, porque nuestra vida no tiene sentido si no cumplimos lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la razón por la que nosotros nos movimos. Lo que a nosotros nos hace estar vivos. El querer dar a conocer a Dios a otro. El llamado, la forma, es personal. Pero nosotros y cada uno de nosotros debe tener en su corazón el expandir el Evangelio. Pero debemos conocer ese Evangelio a través de las Escrituras, siendo intencional con Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo tú puedes aplicar esto a tu vida? Siendo intencional con Dios en aprender cuál es ese Evangelio que quiere que demos a conocer. En esperar a cuando sea el tiempo de compartir a través de tu llamado específico, al igual como lo hizo Pablo y Bernabé. Esperaron, estuvieron un tiempo hasta que Dios les dijo, ok, es el tiempo de hacerlo. Y por último, tener una convicción de que es Dios el que te manda a hacer esto. Así puedes aplicarlo a tu vida, no dejando de lado el seguir tu relación con Dios, el seguir una vida de adoración. Iglesia, yo sé que cada uno de ustedes vive de una forma personal su trato con Dios y cada uno tiene sus vivencias con Dios, pero este mensaje y mi intención y que Dios pueda tocar tu corazón es para que tú crezcas como cristiano, que tu madurez cristiana crezca y entiendas que necesitas ser intencional en aprender, que debes esperar los tiempos de Dios y que debes tener una convicción al momento de que Dios te haya hablado. Porque cuando es Dios el que te habla, nada ni nadie puede quitarte de la cabeza lo que Dios te ha dado. Porque es Dios, es Jesús mismo. Es el Espíritu Santo el que te motiva a ir más allá. La idea de este libro, del libro de Hechos, la idea principal de este libro es mostrar la expansión y el mover del Espíritu Santo, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú sigues viendo y leyendo la Escritura, te das cuenta de que Pablo llegó hasta Roma, que era lo último de la tierra en ese momento. Ahora nosotros tenemos un continente nuevo que antes no se conocía, un mundo más grande, áreas que antes no habían. Seamos intencionales con Dios. Seamos intencionales en aprender cada día más de su palabra. Y tengamos convicción cuando Dios nos habla. Porque, iglesia, como lo expresa Pablo a través de esta iglesia, y lo dice para que la iglesia cobre un ánimo y sea valiente y perseverante en la obra de Dios, nuestra vida carece de sentido si no cumplimos el llamado de Dios en nuestra vida. Si tú ahora no tienes quizás un llamado, sé intencional con Dios en preguntarle cuál es. Quizás si ya lo tienes, sé intencional con Dios y ten una actitud de adoración para que cuando llegue el momento estés preparado para hacer lo que Dios quiere
que hagas. Y si tú ya estás viviendo el llamado que Dios hizo en tu vida, ten la convicción y ten claro que fue Dios el que te llamó a hacerlo. Y no fue un hombre, no fue un pastor, no fue un evangelista, sino fue un encuentro personal con Dios. Al igual como tú ves todo este proceso que vivió Pablo, y te das cuenta del impacto que generó en su vida, es igual como debe generar ese impacto en tu vida. Nuestro mejor aliado para nuestro llamado es Dios. No hay otro mejor aliado. Nuestro mejor aliado es el Espíritu Santo. Tú puedes tener equipos, claro, tú puedes tener muchas cosas que tú vas aprendiendo en el proceso, pero nuestro mejor aliado es Dios, porque Él hace que nuestra vida tenga un sentido. Y cuando tú vives el sentido de que Dios tiene para ti, créeme, estás en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, es donde realmente puedes estar feliz, es donde realmente tu vida tiene un sentido más allá de lo que tus ojos o tu mente puede comprender. No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Este mundo es difícil, nuestras realidades son complicadas, nuestro vivir es complicado, pero nuestra verdad nos motiva a seguir adelante. Tenemos a Jesús de nuestro lado en este tiempo. Hay gente que no lo tiene, imagínate. Pero damos gracias a Dios, porque todo es parte de un propósito de Él, porque Él tiene todo el control de lo que viene adelante. Es porque nosotros seguimos aprendiendo de Él, seguimos capacitándonos, seguimos creciendo en la palabra, para que llegado el momento, tú puedas darlo a conocer. Conoce a Dios para que lo puedas dar a conocer. Sea intencional con Dios para que Él sea intencional contigo. Porque a pesar que no somos intencionales, Él es intencional con nosotros. Y recuerda que puede que Dios te use, pero quizás no le agrades el cómo tú vives. Y eso es pura gracia de Dios. Su gracia, iglesia, en tu debilidad Dios hace fuerte. Como conclusión, quisiera que puedas comprender que este libro es un libro para ti, para el amado de Dios, para motivarte y discipularte en cómo podemos crecer, en cómo debemos ser para Dios. Y el ver el crecimiento del Evangelio, que hasta el día de hoy, esa tarea la debemos cumplir de alguna otra forma, iglesia. Te doy gracias por estar sintonizando y el estar acá y el escuchar esto. Espero que este mensaje pueda hacerte crecer y pueda hacerte comprender estas verdades que comparto contigo. Ser intencional con Dios en aprender el Evangelio que debes predicar. El esperar el tiempo de Dios para tu llamado. Y el tener esa convicción para que tu vida cobre un sentido. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por cada uno de ellos que a pesar de la distancia, que a pesar del tiempo, que a pesar de los obstáculos, su fe permanece fiel. Que el amor entre los hermanos en este tiempo es increíblemente fuerte. Que en momentos de dificultad podemos ver el amor tuyo a través de ellos, como lo menciona el anciano Juan en su carta. Dios, podemos, y yo lo veo, y yo creo que el amor tuyo está reflejado a través de los hermanos, Dios. Y este tiempo, Dios, ayúdanos a crecer más, en aprender cada vez más tu evangelio, en conocerte cada día más, en poner estas verdades a la luz en momentos de dificultad, en esperar los tiempos tuyos, Dios,
para que cuando llegue el momento que tú nos llames a hacer algo específico, estemos preparados y listos, como lo tuvo Pablo y Bernabé en su momento. Y en el momento que ya estemos avanzando, que esa convicción tuya nos haga decir que nuestra vida no tiene sentido si no cumplimos lo que tú quieres para nosotros. Para conocer el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Gracias por los hermanos que están presentes en esta transmisión, como los que tal vez no pudieron por algún motivo. Gracias a las cabezas que están delante de la iglesia. Gracias por mi pastor, Dios amado, nuestro pastor, que a pesar de toda esta pandemia, Él sigue perseverando, llorando por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias. Sé tú llenándolo de bendición, Dios, para que su vida sea llena de tu Espíritu Santo. Te amamos, Dios, y queremos cada día conocer más verdades de ti para poder proclamarlas, Dios, y así nosotros ser libres. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Puedes creer, los cielos su gloria descenderá.